Con la llegada de una nueva y ambiciosa temporada en el fútbol inglés, llega la oportunidad de poder llegar a de nuevo soñar por lo más alto de la clasificación para aquellos equipos que normalmente buscan romper el Big Six o a los grandes referentes del fútbol inglés al día de hoy, pero también con la perspectiva de que su participación en Europa puede llegar a representarles un duro riesgo, el apostar por todo y tratar de sufrir en el camino o la propuesta de que a pesar del desgaste puedan llegar a alzar la gloria. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment analizaremos la propuesta de cada uno de los equipos que participarán en Europa para tratar de definir a través de la Premier League qué pueden llegar a lograr y específicamente cómo lograr el sueño de participar y específicamente pelear por Europa sin estrellarse en el camino. La Premier League 25-26 ya está aquí y con ello la ambición de poder llegar en cada escenario, empezar a brillar y por qué no seguir cumpliendo objetivos ya está aquí y con ello para varios equipos la perspectiva de seguir progresando también es importante y específicamente a la hora de tener que tener el rigor de una liga de alto nivel, pero también la oportunidad de participar y hacer historia en Europa y de ello trataría este análisis, poder llegar a definir a través de la historia de diferentes competiciones y equipos el cómo puedes llegar a desarrollar un trabajo diríamos realista y además de ello en el que puedas llegar a cumplir las necesidades de realmente evolucionar y a través de esta evolución, ¿por qué no soñar con títulos? Algo que realmente para los equipos que destacaríamos el día de hoy sería una gran hazaña o promete ser la búsqueda de una gran hazaña, pero por supuesto, a través de este específico análisis también buscaremos que esta hazaña, no se convierta en algo perjudicial y tarde o temprano pueda llegar a, diríamos, mermar sus cualidades de cara al futuro. Con ello, antes de comenzar, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, el que puedan llegar a darle me gusta y compartir este tipo de análisis si es que les gusta y entretiene, también representa mucho para nosotros y este pequeño medio de comunicación en el que por supuesto de ello estaríamos muy agradecidos. Ahora, para poder llegar a entender un mejor contexto de lo que tratará este análisis, lo enfocaremos en un rápido vistazo al pasado para poder llegar a definir en hace muy poco aquellos que han logrado la participación y la búsqueda del sueño europeo y cómo ha salido esta historia en general para los equipos de la Premier League. Específicamente comenzaríamos destacando lo que fue la clasificación en hace muy pocos años de una de las mejores generaciones y uno de los mejores estilos de Brighton and Hove Albion, de la mano todavía de entrenadores como Graham Potter y luego el paso de Roberto De Zerbi. En este caso, ambos entrenadores con las mejores puntuaciones en la historia de Brighton and Hove Albion en la primera división del fútbol inglés, pero específicamente como es conocida al día de hoy como la Premier League. Y de ahí la característica, un equipo con una muy buena progresión en el último tiempo, en el que a través de su política de fichajes y margen de rendimiento económico, específicamente también instaurados por su presidente y propietario, Tony Bloom, han podido llegar a mantener un margen de equipo establecido en la Premier League con la perspectiva de también ser un fuerte comprador en toda Europa y el planeta, específicamente también buscando oportunidades en Sudamérica y con ello tratar de mantener el estándar de fogueo de fichar a aquellos referentes que tal vez no puedes llegar a fichar a futuro, pero explotarles y brindarles de un gran reflector para poder llegar a aprovechar su nivel y tarde o temprano también poder llegar a revalorizarles y hacer que ello represente rédito económico. Asimismo, en los últimos años, ello ha representado que Brighton and Hove Albion siga siendo un equipo altamente relevante en la Premier League y además de ello sostenible económicamente. Pero también la característica interesante es que ello hace muy poco, hace más de 2 años, pero aunque parece menos, le permitió poder llegar a lograr por primera vez una participación en Europa a través de la UEFA Europa League, un equipo que a pesar de muchas estrellas, también como mencionábamos, al tener que muchas veces tener que rescindir de ellas debido a que era el momento adecuado para obtener un valor que tal vez más adelante no podrían llegar a registrar, ya sean salidas como Alexis McAllister, al día de hoy futbolista de Liverpool, además de ello de Moisés Caicedo, ficha récord para la historia de la Premier League en un centrocampista, al día de hoy sigue siendo el futbolista más caro de la Premier League y además de ello con un gran papel en Chelsea, de cara a un futbolista que avanza a través de la progresión de una nueva aventura, pero también de un margen para seguir soñando por más. Y por parte de equipos como Brighton, la propuesta de que a pesar de que puedan llegar a haber algunas ausencias, el sueño seguía ahí, pero
Lastimosamente representó una primera participación en la que no pudieron llegar a pasar de las rondas eliminatorias. Más adelante también destacaríamos una historia muy interesante como lo fue la de West Ham United, equipo que para la segunda campaña de lo que fue la creación y conformación de la tercera competición europea de la UEFA al día de hoy, la UEFA Conference League, encontramos a un equipo de alto rédito competitivo y el valor de futbolistas de alto nivel que en comparación a sus rivales en la UEFA Conference League contaban con la ventaja de poder llegar a, ¿por qué no?, demostrar alta ventaja y poder llegar a participar de una competición de buen nivel, pero también con la característica de que podría llegar a rondar como claro favorito, y fue así como poco a poco pudo llegar a empezar a avanzar rondas y luego poder llegar a lograr tocar la historia, en este caso a la hora de proclamarse como el segundo equipo en la historia de la competición en alzar el título. El primero, por supuesto, fue Asociaciones Roma, en este caso de la mano de José Mourinho, recordemos, también entrenador que hace historia al ganar en ese momento el margen de la Europa League con Manchester United, ahora Conference League con Roma y por supuesto la UEFA Champions League a través de un equipo Premier, por supuesto, y perdón, un equipo de Italia, por supuesto. Además de ello, también la característica para West Ham United de que ello también representó la idea de poder llegar a aprovechar una de sus mejores generaciones de futbolistas y poder llegar a potenciarles. Muchos de ellos siguen siendo referentes para la Premier League, algunos en otros equipos, pero la propuesta fundamental se centra en que en el último tiempo, y específicamente también lo veremos con uno de los últimos clasificados a fases eliminatorias de la UEFA Conference League, Aston Villa, que llegó en la última etapa de su participación a semifinales, en donde fue eliminado ante Lille en la tanda de punto de tiro penal, una eliminatoria realmente cerrada y que le permitió luego más adelante una clasificación en una final, de una semifinal enfrentando a Olympiacos. Es ahí donde el equipo queda eliminado luego de su participación en cuartos ante Lille, y la propuesta de que en general en los últimos años hemos visto que cada equipo que participa en la Conference League inglés ha podido llegar a siquiera estar en las fases de semifinales. Hace muy poco en el último campeonato encontramos que el campeón fue nada más ni nada menos que Chelsea. Ello demuestra no solo que hay ciertos momentos en los que la competitividad demuestra que hay algunos equipos que puedan llegar a, diríamos, ponerse en un campeonato donde su nivel claramente le rendirá como favorito, como de Chelsea en la campaña anterior, pero lo mismo encontramos en West Ham United y lo mismo encontramos en general para los tres equipos que participarán en Europa para esta temporada, y el concepto de que la UEFA Conference League y realmente el proceso de lo que redime ahora mismo a los clubes ingleses es que su política de, diríamos, margen de ganancia y específicamente de derechos deportivos todavía a través de los márgenes de televisión le representan también una fuerte diferencia del resto, y en este caso en equipos como Aston Villa, Nottingham Forest y Crystal Palace la posibilidad de seguir soñando con fuertes réditos a la hora de poder llegar a ansiar la búsqueda de títulos, y ello en general teniendo en cuenta que siempre está el margen del Big Six nos deja la propuesta de que realmente puede llegar a ser una muy buena oportunidad para seguir progresando en equipo, como vimos a través del camino de equipos como Brighton and Hove Albion o como West Ham United, que realmente a través de plantillas de alto nivel en comparación al resto y con la sostenibilidad de lo que es el equipo de Premier League, realmente puede llegar a ver un camino en el que si enfocas tus esfuerzos en ello, puede llegar a ver una recompensa realmente interesante, como lo es la participación y consecución de título en Europa. Y de ello trataría, por supuesto, este análisis en general, en cómo las diferentes propuestas que mencionábamos hace unos instantes pueden llegar a ser útiles para estos equipos, ya que ahora mismo comenzaríamos destacando a Aston Villa. El equipo realmente ha podido llegar a tener una etapa de cambio, una que le ha permitido pasar de hace en menos de 4 años ser un equipo que estaba peleando por la permanencia, ahora mismo certificarse como uno de los 8 grandes del fútbol inglés o cerca del top 10 para lo que es la primera división del fútbol inglés, peleando estos márgenes ante equipos como Brighton and Hove Albion, que se mantiene estable en esta característica. También, por ejemplo, en este caso, equipos con los que ha peleado por los puestos europeos como Nottingham Forest, que ha sido una gran revelación para la última campaña, y también la propuesta de equipos altamente redituables a través de la propuesta de lo que ha sido su cambio de dinámica en el último tiempo a través de la compra de Arabia Saudí por parte de Newcastle United. Ello ha podido llegar a permitir que el equipo se mantuviera fuerte y mantuviera una propuesta interesante a la hora de seguir participando en Europa constantemente. Ya llevan de 3 años en los que ha habido participación saudí, 2 participaciones en la UEFA Champions League,
lo cual demuestra por supuesto el rédito del margen económico, muy importante para la Premier League, ya que demuestra una diferencia abismal del resto. Por ejemplo, la segunda liga con más rédito de derechos televisivos es la Liga, la primera división del fútbol español, y aún así en comparación a sus equipos de cara a los que se clasifican por ejemplo a Conference League o Europa League, encontramos un margen de ganancia altamente diferente a los Crystal Palace, a los Brighton and Hove Albion, a los Nottingham Forest y por supuesto a los Aston Villa. Si los comparamos con Newcastle United, encontramos las mismas certezas que hay que destacar, no solo por ser equipos de Arabia Saudí o básicamente clubes estado, ellos les representa tener mejores márgenes financieros, sino la propuesta de lo que realmente representa ser equipo de Premier League. Ellos lo que estamos describiendo al día de hoy y los derechos televisivos, porque es ahí donde encontramos una comparación clara que básicamente los equipos de liga en media tabla ganan la mitad de lo que ganan los equipos y algunos ganan menos de la mitad de lo que ganan los equipos en la Premier League a través de sus derechos televisivos, y lo cual también demuestra por qué es tan importante el sueño europeo para los equipos Premier, porque realmente puede llegar a, como mencionábamos, este margen de la sostenibilidad económica, brindarles del rédito de poder llegar a tener plantillas más fuertes, que puedan llegar a soportar lo que es participar en liga y además de ello participar en Europa, y con ello también poder llegar a mantener rédito económico que le mantenga cerca de las primeras posiciones, y con ello la característica de un Aston Villa que tratará de cumplir este sueño para esta temporada. Ha sido un duro golpe el poder llegar a caer a la Europa League, debido a que por supuesto las aspiraciones se mantienen en constante participación europea, pero también el sueño de la UEFA Champions League, aunque es difícil debido a la perspectiva de lo que representa tener que romper el Big Six, que a veces puede llegar a suceder, como vimos en la campaña anterior por parte de Tottenham Hotspur y por parte de Manchester United, 15º y 16º de la clasificación la campaña anterior. En este caso, una alta anomalía y equipos realmente decepcionantes para ese momento, pero aún así que para ya este mercado han podido llegar a suplir sus necesidades con nuevas estrellas y de nuevo la opción de que pueden llegar a de nuevo aspirar por las primeras plazas. Ello también deja a estos equipos con la oportunidad de que tal vez centrar sus esfuerzos y tratar de optimizar los mismos podría llegar a ser útil para cumplir ciertas metas. Y por parte de Aston Villa, la opción de que tendrán que básicamente sufrir a sobremanera en esta temporada, ya que debido a sus limitaciones financieras encontramos que ahora el equipo de Villa Park tendrá que sufrir no solo la poca capacidad de poder llegar a fichar, debido a que tienen que reducir su masa salarial, debido a las limitaciones de ley y de reglamento financiero de la UEFA, sino ello también ha representado dejar duras salidas, y ello también representa no solo encontrar una plantilla más débil, sino la característica que por ahora hay varios referentes en la zona alta de la clasificación que se han reforzado mejor, y también el contexto de que ahora que tienes que participar en Europa, ello también puede llegar a ser altamente difícil de poder llegar a valorizar. Con ello el contexto de cómo iniciar la temporada para un equipo que participa y tiene que pelear en la Premier League para tratar de cumplir, diríamos, el máximo estándar, que es participar constantemente en las primeras 10 plazas, pero también con el objetivo y la ley de tener que pelear por Europa y hacerlo de forma redituable. Estamos hablando, como mencionábamos también, en el historial de los equipos que han pasado por competiciones UEFA, que este Aston Villa ya ha llegado a semifinales y por ahora en su nueva participación en la Europa League promete que puede llegar a ser uno de los grandes candidatos de cara a las oportunidades que se presenten en el camino. Con ello la perspectiva es clara, no solo Aston Villa tiene buenas oportunidades, sino también tendrá que pelear a sobremanera para evolucionar, y con ello el contexto es claro. ¿Cómo poder llegar a sustentar una temporada en Europa sin la mayor cantidad de tus referentes? Se hace simple, tener que apostar por el talento de la casa y que figuras de alto valor que ya están en el equipo tengan que dar el salto. Pero lo más interesante, diríamos, por parte de Aston Villa es la propuesta de volverte más pragmático para poder llegar a obtener una recompensa más cercana a lo realista. Ello diríamos que se antepone a la idea de que el equipo ya no cuenta con tanto centrocampista ofensivo que pueda llegar a aportar creatividad, aunque Youri Tielemans está todavía en el equipo, no puede llegar a hacer todas las labores él mismo, y por ello tratar de que Unai Emery pueda llegar a reconvertir el equipo podría llegar a realmente sustentar la opción de que este Aston Villa pudiera llegar a tener una temporada por lo menos saludable de cara al contexto de mantenerte cerca de las primeras 10 plazas, y también
también del contexto de realmente lograr algo más en la UEFA Europa League. ¿Por qué es importante ello? Porque a través de las limitaciones financieras, tal vez la opción de poder llegar a alzar el título de la Europa League y mantenerte cerca a la hora de alzar el título, porque ello representa un boleto a la UEFA Champions League, podría llegar a facilitar tus márgenes de ganancia, las ganancias que recibes por participar en ciertas competiciones, y ello haría que tu margen salarial podría llegar a hacer equilibrar las cuentas. Básicamente la idea de que a la hora de entrar en el mejor reflector de Europa, la UEFA Champions League, permites poder llegar a tener mejores márgenes de acceso para lo que trata de hacer ahora mismo el equipo, alejarse de las limitaciones financieras y tratar de suplir las necesidades que no cuenta, como por ejemplo el no poder llegar a tener derechos televisivos tan altos como los del Big Six, que básicamente son los mejores en margen económico y de los que Aston Villa, a pesar de que pasen años, será muy difícil que pueda llegar a igualarlos. Lo mismo para Newcastle United, lo mismo para Brighton and Hove Albion, lo mismo para, por supuesto, Nottingham Forest o West Ham United. La propuesta se mantiene ahí, que tienen que pelear de ciertas formas y adaptarse a ciertos espacios para realmente poder llegar a equilibrar un poco lo que es la alta competitividad en el fútbol inglés, y aprovechar el sueño europeo realmente puede llegar a ser útil para este Aston Villa, pero la propuesta es clara para esta temporada. Tendrán que adaptarse a través de un nuevo estilo de juego que les haga más fuertes de cara a las oportunidades y herramientas con las que cuentan al día de hoy, porque lo que ya funcionó en el pasado promete que no funcionará el día de hoy, y ello tal vez pueda llegar a acercarles a de nuevo cumplir el sueño. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de la misma característica de cómo lograr el sueño europeo sin estrellarte de la mano de Nottingham Forest. En el último tiempo el equipo Tricky Tree ha podido llegar a lograr la característica de ser un equipo de alto valor luego de su ascenso a la categoría. Ello le costó algunas deficiencias económicas a la hora de arriesgar bastante en básicamente a reformar todo el equipo y fichar más de 24 futbolistas en su primera temporada en equipo de Premier League. Ello aún así pudo llegar a subsanar que el equipo se mantuviera, y además de ello ya con una juventud algo cercana a la adolescencia de cara a su participación en Premier. Ello le ha permitido también tener oportunidades para sorprender, como la campaña anterior, en el que pudieron llegar a mantenerse cada vez más cerca del sueño de la UEFA Champions League, manteniendo en varias jornadas la plaza cuarta de, diríamos, el lugar que podría llegar a permitir uno de los cupos o una de las entradas a la UEFA Champions League. Al final no se dio y poco a poco el equipo tuvo que sufrir la realidad de ser un equipo no tan fuerte en comparación al resto y quedó reducido a una participación en las primeras plazas. Aún así, ello le permitió al día de hoy poder llegar a decir que participará en la UEFA Europa League, debido también a las limitaciones y reglamento que ha sufrido y obligaciones de reglamento que ha sufrido Crystal Palace, debido a que contaba con el mismo dueño de cara a Olympique Lyon, y ello representaba que básicamente John Textor formaba parte de dos diferentes directivas en un equipo UEFA, lo cual no se puede llegar a hacer bajo el reglamento, y contaba básicamente con una opción para separar caminos y demostrar que en este caso la misma personalidad o el mismo ente se alejara de ambas instituciones o de alguna de las dos, permitiría la facilidad del acceso para Crystal Palace y Olympique Lyon. En este caso no se pudo llegar a hacer en la fecha acordada o la fecha límite de cara al reglamento, y con ello Crystal Palace a través de la misma tuvo que ser relegado a la UEFA Conference League. ¿Por qué? Porque el reglamento lo decía específicamente a través de qué fecha se podía llegar a estipular que se demostrara que John Textor ya no sería dueño o parte propietaria de estos dos equipos en similitud. Con ello no se pudo llegar a dar, y ello representó que a pesar de que Crystal Palace contaba con un gran mérito para participar en Europa, tendrá que hacerlo en la Conference League. Aún así, el rédito sigue siendo intacto de cara a la propuesta. Ya han ganado 2 títulos en menos de un año de la mano de la era Oliver Glasner, y promete que tal vez de cara a algo más de ambición podría llegar a ser interesante. Pero antes de hablar de los Eagles, pasaríamos de nuevo a hablar de los Tiki Trees, ya que este margen de poder llegar a participar no en Conference League debido a su participación de cara a la clasificación, sino en la Europa League, le permite poder llegar a tener algo más de ambición de cara a los fichajes y la propuesta de la temporada. Ello también ha podido llegar a representar tratar de atraer fuerte talento para cumplir las expectativas,
ya no sean los Jace McCarthy, los Omari Hutchinson o también los Amadou Culimendo, fichajes que se han ejecutado para este mercado, sino también la idea de poder llegar a mantener a muchos de los referentes del pasado, no solo el buen nivel de Chris Wood, que parece que puede llegar a estar ahí, los Olaina, los Murillo, realmente pueden llegar a hacer que esta plantilla siga brillando y además de ello con talento realmente de lo mejor de la Premier League, como los Elliot Anderson, que en el centro del campo realmente prometen que pueda llegar a ser útil de cara a la obligación de poder llegar a soñar con algo más en Europa y además de ello la propuesta de siempre ser redituable en la Premier League. Ahora, para la específica temática de Nottingham Forest, perdón, y vamos a decir Brighton, se centra en una característica simple. Tarde o temprano tendrán que centrar sus esfuerzos en algo, sea sacrificarse en Europa para tratar de cumplir el sueño y renunciar a la Premier League, porque no hay otra forma de hacerlo. Y en uno de los historiales que veíamos hace muy poco lo encontrábamos, esta característica de tratar de apostar por algo, pero que era una apuesta arriesgada, sí, pero en la que se logró mucho rédito, como West Ham United. En esa campaña en la que se logró el título, el equipo quedó en posiciones realmente bajas en la clasificación, pero el sueño de poder llegar a participar en Europa y obtener, por ejemplo, un boleto a la Europa League también le permitió básicamente equilibrar este margen y la opción de que a la hora de alzar títulos pudieron llegar a todavía mantener objetivos realistas de cara a su competitividad temporada tras temporada. Diríamos que para Nottingham Forest se mantiene como una apuesta interesante la propuesta de tal vez tarde o temprano tener que renunciar por la Premier League de cara a la participación constante y del 11 titular o el mejor 11 para tratar de enfocar sus esfuerzos en Europa League. Podría llegar a ser este factor diferencial que haga que el equipo pueda llegar a tocar y hacer historia en Europa una vez más. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de Crystal Palace. Equipo que ya mencionábamos hace unos instantes, lograba hace muy poco la característica de poder llegar a hacer historia 2 veces en un margen de tiempo muy corto a través de ser campeones de la FA Cup con una gran final ante Manchester City, por supuesto altamente sobresaliente a la hora de vencer a un gran equipo y también la propuesta de lo que representó su primer título en su historia. Muchos de los aficionados que estuvieron en el Emirates viendo a los Eagles a través de más de 50, 60, 70 años nunca habían visto a Crystal Palace alzar un título, por ello el valor de la FA Cup y por ello el valor de lo que está haciendo Crystal Palace y con ello la característica de que luego a través de la Community Shield, a través de un enfrentamiento duro ante el Liverpool, de la mano de una nueva generación para los de Arne Slot, también pudieron llegar a destacar y con ello a pesar de que tal vez para muchos la Community Shield no sea algo importante, para Crystal Palace por supuesto que lo es. Estamos hablando de su segundo título en su historia, realmente una gran hazaña y por ahora la ambición de que tal vez con 1 y con 2, tal vez estando cada vez más cerca de nuevo participar en Europa, pueda llegar a volver a ver la pelea por un tercer trofeo. Y con ello la característica de que este Crystal Palace por ahora comprende una ambición o un camino realmente difícil y ello específicamente se centrará en que, como mencionábamos en este análisis, ¿cómo puedes llegar a enfocar un camino redituable en Europa sin estrellarte en el camino? Diríamos que ahora mismo los Eagles tienen la propuesta más difícil debido a que en general una plantilla que realmente vale la pena destacar en la historia está cada vez más cerca de ser constantemente desmantelada hasta el final del mercado de verano. Ello debido a que futbolistas como Adam Wharton, Mark Gehi, además de ello Eberechi Eze, fuertes piezas para lo que es la medular del equipo, todavía suenan para poder llegar a salir o formar parte de un fichaje de alto valor para equipos de alta competitividad en la zona alta de la clasificación, ya sea básicamente los Tottenham Hotspur, los Arsenal o los Chelsea. Todavía se mantiene la propuesta de que varios futbolistas pueden llegar a salir y ello en general nos dejará una plantilla con un buen estilo de juego realmente útil para lo que encuentra en sus capacidades, pero la propuesta de que sin contar con tantos referentes que puedan llegar a explotarlas durante tanto tiempo, básicamente con tantas jornadas en la Premier League y la propuesta de Europa, no les sirve, por ejemplo, lo que tratábamos de proponer en Nottingham Forest, la propuesta de tarde o temprano renunciar a algo, porque este equipo diríamos que no cuenta con el margen suficiente para el día de hoy poder llegar a responsabilizar una sola plantilla, sino al contrario, renunciar a un camino para tratar de potenciar el otro puede llegar a hacer que se pierdan los dos. Por ello tal vez esta apuesta de buscar claramente un camino tal vez no sea la mejor elección, pero tal vez tratar de aprovechar las herramientas con las que cuentas el día de hoy para poco a poco certificar cuál es tu mejor herramienta para avanzar puede llegar a ser más útil. Básicamente
básicamente tal vez no tener los mejores márgenes o las posibilidades como las que tiene Aston Villa o Nottingham Forest, pero sí la posibilidad de que con un entrenador con ya experiencia en Europa, como lo es Oliver Glasner, a la hora de que es uno de los grandes campeones del último tiempo, recordemos que viene de un campeonato con Eintracht Frankfurt en la Europa League, una muy buena y interesante participación. Nos deja la propuesta de que todavía hay un margen para creer en este Crystal Palace, pero que será realmente difícil, y con ello el contexto de que no solo la labor del equipo será interesante, sino también específicamente, creemos que específicamente para Crystal Palace la propuesta del entrenador será vital, y con ello también poder llegar a ver cómo Aston Villa pueda llegar a brillar a través de las limitaciones que le ha podido llegar a desarrollar el mercado, y además de ello al no fichar, y además de ello, como mencionábamos, las limitaciones salariales que presenta por la UEFA. Con ello, en general, creemos que este punto específicamente puede llegar a ser el plus para Aston Villa y específicamente el gran plus para Crystal Palace. De nuevo, una labor de jerarquía por parte de sus entrenadores que hagan que el sueño europeo pueda llegar a poco, a través del trabajo y esfuerzo, convertirse en una realidad, en el que por ahora con ello culminaríamos este análisis preguntándoles a ustedes, de estos 3 equipos que participarán en Europa esta temporada, qué creen que realmente necesitan para poder llegar a estrellarse en Europa, o si como nosotros concuerdan de cara a lo que nosotros tratamos de proponer en este análisis, ya que como siempre su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo y hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.